Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí una vez más. Estamos muy felices porque estamos muy cerca del Día del Padre y pues para celebrarlo estamos con un padre de familia que queremos mucho, que es papá de Emiliano, que es parte de Lo Mejor Está por Llegar. Y la verdad es que estamos muy contentos. Muchas gracias, Víctor, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, tardes, noches. Sí, Digo, exacto. yo estoy muy entusiasmado y me siento muy honrado que me hayan escogido entre los mejores padres que hay, ¿no? Pero bueno, La verdad es que es muy, la verdad, en el mundo, la verdad es que el Día de la Madre es así como que, ay, el Día de la Madre y el Día del Padre a veces se minimiza un poco y la verdad es que nos da mucho gusto tenerte a ti. Porque Emiliano siempre nos ha platicado mucho de ti, siempre cuando tuvimos el podcast con Betty platicó sobre la experiencia que han tenido ustedes como padres de familia. Y la verdad es que sí, ya teníamos muchas ganas de que tú nos platicaras tu experiencia como papá. Y pues, para lo mismo, me gustaría mucho que te presentaras, por favor, y pues nos platicaras un poco sobre ti, Víctor. bueno, yo soy Víctor Hugo Romero Morelos, sí, soy papá de Emiliano y de la hermosísima de Ivana. Víctor, soy dos personas, una antes de conocer a Dios Mm. y otra totalmente distinta en el espíritu al conocer a Dios. Bendito sea Dios, amén. Eh, Era un buen padre, ¿no? Como los padres que pensamos que somos buenos porque mantenemos a nuestros hijos, les damos amor, pero no les hablamos de Dios. Y entonces corremos el riesgo de ser unos padres simplemente progenitores que traen hijos al mundo, tratan de darles una idea de la vida en relación a la moral, a portarse bien para que no te metan a la cárcel, para que no tengas problemas, pero olvidando a un lado al más importante, que es el que hace todas las maravillas, que es Dios. Pero Dios es tan bueno conmigo que no es un Dios misericordioso como todos pensamos, que es un Dios que todo te lo permite y que te vas a salvar sin que hagas nada, ¿no? Ese es un error que tenemos de pensar que el Dios que creemos es así, solamente misericordioso y punto, que no te exige nada y no. El Dios que debemos creer es un Dios misericordioso, pero que te pide que hagas cosas que se llaman para nosotros conversión, para que seas una nueva persona y no solamente pienses que Él te va a estar perdonando todo. Yo tuve la dicha de encontrar un Dios así, un Dios que perdonó todo lo que Víctor había hecho y me dio una vida nueva y me pidió que cambiara. Entonces soy un padre antes de Dios y soy un padre más lleno, más pleno, una vez que conocí a Dios. Y le tengo que agradecer mucho a Dios porque gracias a Él pude, creo yo, porque me han dicho, no porque yo lo diga, que mis hijos son unos buenos hijos, apegados a Dios, y eso es lo que me queda de satisfacción. No me interesa que mis hijos sean los mejores profesionistas ni los mejores ciudadanos. Yo anhelo que Dios me regale el don de ser un buen padre para que ellos sean los mejores católicos y den testimonio de su fe. Víctor, Entonces, sí, pero por ejemplo, en este punto, digo, estás tocando puntos muy importantes y vamos a tener tiempo para que nos platiques un poco más a fondo, pero has tocado un punto que a mí me llama mucho la atención. O sea, la mayoría de los papás a veces nos enfocamos en criar hijos no, sin defectos, pero no con virtudes. O sea, que decimos, bueno, con que no mate, con que no lo lleven a la cárcel, como ahorita nos decías, o sea, como muy enfocados en la moral.
¿Nos podrías platicar un poquito más? O sea, por ejemplo, tú te casaste con Betty y tuvieron a sus hijos, ¿y cómo fue eso para ti? O sea, tú dices, hay un Víctor antes y un Víctor después, pero pues para ver la grandeza de este Víctor de después, nos gustaría, si se puede, conocer un poco tu historia del Víctor de antes. El Víctor de antes pensaba que mientras no dañara a nadie, tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Y así fueron todas mis acciones. El Víctor de antes, en ese camino, ¿no?, del mundo, fue un Víctor que fue infiel. Pero eso sí, bien amoroso con su esposa, ¿no? Y le llevaba todo y a sus hijos los quería mucho y jugaba con ellos. Pero como el mundo decía que mientras tú no le hicieras daño a nadie, pues tú podías ser feliz y hacer lo que se te pegara la gana, entonces ese era el Víctor. Era un Víctor que todo lo buscaba en el sentido de su satisfacción personal y la libertad de decidir su vida. Y eso fue hace, no sé, unos 15 años, 20 años. Después ya conocí a Dios y me fue un Dios que me fue moldeando. Hay algo que hoy Víctor está digiriendo, que fue, nosotros cuando empezamos nuestro matrimonio, no porque fuera lo que Dios quería, nosotros decidimos hacer el método Billings, porque no le iba a hacer daño a mi esposa. Entonces, como yo era un Víctor que decía, yo, mientras no le haga daño a nadie, todo lo demás lo puedo hacer. Entonces, como el utilizar un método anticonceptivo no natural, estoy dañando a mi esposa, entonces hay que buscar algo que no dañe a mi esposa, porque al final la amo y no quiero hacerle daño, pero no porque Dios me dijera que me abriera la vida, ¿me entiendes? Entonces nosotros tomamos el método Billings no como un católico, sino como una persona que busca una manera de no hacerle daño a su esposa. Pero cuando nosotros en ese mundo que hoy nos vende esa paternidad responsable, entre comillas, que dice que tengas los hijos que puedas mantener y educar y dejando a un lado a Dios, perdiendo esa fe profunda en Dios, decidimos que ya estábamos cansados de estar cuidando los días, ¿no? Digo, voy a ser sincero porque creo que eso es para que los jóvenes que se quieran casar sean responsables y no cometan los errores a veces de los grandes. Nosotros, en el método Billings, tienes que cuidar los días fértiles porque son los días en los que puede quedar embarazada tu esposa y hay ciertos días que puedes tener relaciones sin ningún problema. Fíjate cómo lo decían, sin ningún problema. Y entonces, pues llegó un momento en el que como ya tenemos a nuestros 2 hijos, que eran los hijos que nos había vendido el mundo, que teníamos que tener. De hecho, yo no quería tener hijos, mis hijos lo saben perfectamente, pero Dios tiene mejores planes que uno, ¿eh? Eso es hermoso, eso es hermoso. Yo no quería hijos, yo hasta bromeaba, le decía, yo puedo tener un hijo y lo comparto. Se lo presto un tiempo a alguien y otro tiempo yo y así puedo vivir la vida a gusto sin tener que Tranquilo. responsabilizarme de un hijo, ¿no? Pero al final, Dios tiene sus planes. Dios siempre quiere que el ser humano camine con él. Y al final, después de que mi suegro me estuvo insistiendo mucho, nosotros nos casamos chavos, relativamente. Betty tenía 22 años y yo tenía 25 años, pero tuvimos a Emiliano hasta los 6 años. O sea, 5 años dijimos, porque ese era nuestro plan, no el de Dios, era nuestro plan. Betty y yo decidimos que íbamos a tener hijos hasta después de 5 años, no antes. Queríamos vivir nuestro matrimonio solteros y andar disfrutando la soltería casados, ¿no? Entonces, nos sentíamos tan a gusto que ya no queríamos más, o sea, ya no queríamos hijos, en pocas palabras. Ahí sí estábamos a gusto. Cuando llegó el 5.º año, que se suponía que era nuestro plan ya encargar, dijimos, no, mejor hay que esperarnos otro añito. Y cuando se enteró mi suegro de eso, que ahí es donde entra Dios,
nos empezó como cuchillito de palo a decir que él ya estaba grande, que no iba a conocer ningún nieto, que no fuéramos egoístas, ya sabes, ¿no? El poco wash de los suegros. Y bueno, nos convenció, porque nos dijo, yo después se lo reclamaba, ¿eh? Nos dijo, ustedes denme mis nietos y yo los voy a mantener. Así dijo. Y entonces yo dije, bueno, pues si quiere mantenerlos, pues entonces hay que entrarle. Y gracias a Dios, luego quedó Betty embarazada. Un poco estresados porque a los 2 meses ya queríamos y no no se daba. daba, pero después, como al tercer mes, llegó el Emiliano. Como sabíamos el método Billing, sabíamos los días en los que era, y entonces esos días, pues nos poníamos a que tenía que nacer, ¿no? Bueno, el chiste que gracias a Dios nació y después vino Ivana. Esa fue provocada por mí, porque yo sabiendo que podía quedar Betty embarazada, como yo quería unos hijos pegaditos, porque así salía rápido. Fíjate cómo todos estábamos Muy bien. en rápido. O sea, si ya queremos hijos, pues dame otro, acabemos con esto, para luego ya después ser libres y que ya mis hijos me dejen en paz. Así era Víctor, ¿no? Y entonces viene Ivana, por eso se llevan un año pasaditos, que eso es un regalazo de Dios para mí. O sea, todo Dios, hasta de las cosas o de los pensamientos. Que planea. Ajá, todo lo hace perfecto al final, o sea, todo lo convierte en perfección. Y entonces, hoy que veo a Ivana y Emiliano, que parecen amigos, es más, son más confidentes ellos, entre ellos mismos, que con su papá y su mamá. Me encanta, o sea, claro. Eso es un regalazo, porque los dos se ayudan y parecen amigos, no parecen de hermanos. Y bueno, ese fue el Víctor, puras cosas materiales, buscar, dejar un tiempo y cuando ya Ivana vino, yo como amaba mucho a mi esposa, ¿no? Entonces dije, ay, pobrecita ella, ¿para qué se opera? Yo me voy a operar. Y entonces Víctor se hizo la vasectomía. Y ya, ahora sí, somos bien felices, Betty, porque ya tenemos nuestros problemas. dos. Exacto. Estos dos, ahorita a los 18 años los sacamos adelante, y cuando tengamos unos 52 años, volvemos a ser solteros y otra vez a hacer lo que hacíamos antes. Y ese era el plan. Hasta que Dios me llevó por un caminito, yo queriendo tomar mi propio camino, me llevó por un caminito, conocí la comunidad en donde estamos, hice un taller de evangelización, me quería salir del taller, porque como Víctor amaba mucho a Betty le dijo, mira, no me regales nada en mi cumpleaños. Lo único que te pido de regalo es que entres a este taller de evangelización. Y con eso me doy bien servida. Yo dije, está bien. O sea, en eso sí he sido bien jalador. O sea, lo que ella quiere yo lo hago. Bien buena onda. Bien buena onda. Sí, bien buena onda. Me metí al taller y desde el primer tema me quería salir. O sea, me sentía atacado con pedradas, y como que el chamuco que tenía dentro quería irse. Pero fue más fuerte mi amor por Betty, y ahí me quedé aguantando, pero no lo disfruté para nada, ¿eh? O sea, si hay algo en la vida que yo no he disfrutado, fue ese taller de evangelización. Pero por eso vuelvo a lo mismo, Dios tiene mejores planes para ti. A partir de ese taller, pasaron algunos años, 1 o 2, porque fui difícil de roer, o sea, sí me costó mucho trabajo entender a Dios. Y entonces Víctor empezó a tener su conversión después de 1 año. Seguía siendo el mismo Víctor amoroso, payasito, que amaba a sus hijos, pero que le faltaba hablarles de Dios. Y entonces, pues a veces pasa como Pablo, o sea, que estás tan recio que cuando ya te convence el Señor, pues ya no puedes dejar de hablar de Él. A veces hasta te ves medio sangroncito, pero no me importa.
Ese fue el Víctor anterior, ese Víctor que era muy humanoide, muy materialista y siempre tratando de cumplir las normas y buscar de qué manera se pueden hacer cosas sin romper las normas, ¿no? Entonces, Dios no me permitía hacer mis normas, por eso es que yo no lo quería en mi vida. Quería ser un buen padre, pero sin tener que meterme en esos andares de cumplir las normas de Dios. Que al final hoy en día me doy cuenta que esas normas, malamente la gente entiende que los mandamientos te coartan, te cohíben tu libertad y es todo lo contrario. Te dan una libertad más profunda que la que te pueden dar las leyes morales. Ese es el Víctor anterior, Gisela. Oye, Víctor, pero digo, me llama mucho la atención el hecho de que dices que antes, el Víctor de antes, pues era un papá que jugaba, era un papá bueno, un esposo amoroso. O sea, ¿qué diferencia tiene? O sea, yo te entiendo que pues, sí, los mandamientos, sí, hablar de Dios, pero en ti como persona, o sea, ¿qué cambió? Por ejemplo, tus hijos, el Víctor de antes y el Víctor después, ¿lo notaron? ¿No lo notaron? ¿Les fue lo mismo? O sea, tal vez en ti hubo esa transformación, pero para tus hijos y para tu familia, ¿qué diferencia hay? Lo que pasa es que tuve mucha suerte, mucha diosidencia. Yo tuve mi conversión cuando Emiliano tenía como unos 4 años. Ivana tendría unos 2 años y medio. Entonces ellos no notaron al Víctor anterior. O sea, digo que yo me siento muy bendecido por Dios, porque yo no he sufrido las etapas de los jóvenes como papá. O sea, una etapa en la que dicen que el adolescente, cuidado con él, que el joven, cuidado con él, o sea, que lo tienes que domar casi como papá. A mí Dios me dio ese regalazo. Gracias a la comunidad donde estamos, a gente como ustedes también, porque ustedes conocieron a mi hijo Emiliano y a Ivana hace 4 o 5 años, cuando él estaba en la adolescencia. Entonces a mí todo eso me ha ayudado. Yo he sido un buen padre gracias a Dios y a toda la gente. Creo yo, pues, o sea, no han sido mis méritos. Yo sí creo que el ser padre es un don de Dios. O sea, un ser humano que quiere ser papá y no le pide a Dios ese don, corre el riesgo de ser un simple progenitor, como te digo. O sea, y Dios no te hace a ti buen padre. Dios a través de esos dones hace que mucha gente acobije a tus hijos y a pesar de tus errores, ese acobijamiento de la comunidad y por ejemplo, de los talleres los talleres, ¿cómo se llama? De las misiones donde conocen personas buenas como ustedes, entonces hacen que tu trabajo como papá sea más fácil. Y eso es lo que Dios te regala. Te regala que tus hijos, por ese cobijo que tienen, no sufras lo que todos sufren con sus hijos. Yo no lo he sufrido. O sea, estoy súper contento porque no sé qué es eso de que la rebeldía. O sea, la rebeldía para Emiliano ha sido una rebeldía buena porque es para que crecer, pero nunca ha tenido rebeldía contra Dios, ni contra nosotros, ni que somos unos malos papás. Al contrario, Ivana es bien amorosa con su mamá, va y nos abraza, le decimos algo y siempre lo acata, o sea, entiende, bien madura, no se pone a hacer berrinches porque no la dejamos ir. O sea, es un regalazo de Dios. Entonces, me salí un poco del tema en eso. Me estabas preguntando. Sí, entonces Emiliano e Ivana no se dieron cuenta del papá que tenían antes. No es que no es que haya sido yo un papá o un esposo malo, ¿me entiendes? Tenía muchos defectos, pero no dejaba de ser amoroso, cariñoso, responsable, pero tenía muchos defectos, que son círculos que tienes que romper de tus antepasados y que hay un momento en el que en la vida que tienes que pedirle a Dios que te ayude a romperlos. Entonces tú ves a Dicha, Betty sí, si tú platicaras con Betty, Betty sí se va para atrás, porque a pesar de que tenía un buen marido con esos defectos, ahora está más enamorada de mí, creo. Bueno, pienso que más de Dios que de mí,
porque como está tan enamorada de Dios y luego quizá yo reflejo un poquito de lo del amor de Dios, entonces pues dice, este chaparrito ya es mejor que antes, ¿no? Betty sí tendría mucho que hablar. Para Betty soy dos personas. Ella es la que me dice, tú eres uno antes de haber conocido a Dios y eres mucho mejor después de que conociste a Dios. Porque Yo tengo una duda, Víctor, digo, ahorita me dices tú por qué, perdón por interrumpirte. O sea, tengo una duda porque mucha gente ha vivido estos talleres de evangelización. O sea, no creo que tú seas uno en un millón, o sea, pues, todo el mundo vive, mucha gente vive estos talleres de evangelización. O sea, ¿cómo supiste tú qué es lo que Dios quería de ti? ¿Cómo le hiciste? O sea, porque realmente yo creo que ahorita mucha gente va a decir, pues sí, qué padre que seas uno antes y uno después, o qué padre que tus hijos, por ejemplo, sean buenos, o tal vez mucha gente, y yo creo que sí les ha tocado tal vez a ustedes decir, es que a ti te tocaron unos hijos, no, o sea, tú bien lo estás diciendo, realmente no te tocaron como tal, sino ustedes los han ido formando, pero ¿cómo supiste tú cuál era el camino? O sea, ¿cómo ha sido tu camino para entender lo que Dios ha querido de ti? es que Dios te habla. No te va a decir, Víctor, estás mal, Víctor, ¿qué pasa contigo? No te lo va a decir así. Digo, sí, a quién sí le puede hablar Dios. Le habló a Abraham, le hablaban a Moisés, ¿no? Yo no tengo la dicha todavía que me hable de viva voz, pero sí me habla a través de muchas acciones y muchas personas. Yo pienso que tiene uno que ser humilde. Y cuando tú caes en una piscina de esas donde se echan clavados que no tienen más que 20 metros de profundidad y llegas hasta el fondo, ya no puedes bajar más. Ya es imposible bajar más. No hay forma. Lo único que puedes hacer para salvarte es impulsarte para arriba. Pero el impulso no lo haces tú. Ahí es cuando Dios te habla y cuando tú sientes que te falta algo en la vida, que estás vacío con todo lo demás que te llenaste, pero te encuentras vacío. Y es cuando dejas que aflore el Espíritu Santo. Y es el que te permite salir de los 20 metros y entender que por él saliste, que no hay otra manera de agradecerle a esa persona, ese Dios trino, que dándole gloria y hacer lo mejor posible en lo que te tocó. Yo tengo hace poquito pasó, yo siempre quise ser veterinario, también quise ser constructor, y era bueno, o sea, yo tenía todos los dones para eso, pero en la vida la separación de mis papás me llevaron a buscar una carrera que fuera muy fácil para poder yo ayudarle a mi casa a mantener la casa. Y entonces me olvidé de todos esos sueños y solamente me puse a enfocarme en el trabajo y en una carrera muy fácil. Después me di cuenta ya de grande que pude haber hecho las dos cosas, pero siento que desde ahí Dios tenía preparándome un camino, porque Él sabía que si yo era exitoso como veterinario o como constructor, pues iba a estar súper metido ahí. Así lo platiqué un día con Emiliano. Y entonces me dediqué más bien a hacer comercio para poder tener tiempo para mí. Pero ese comercio me dio después el tiempo para estar con mis hijos. Entonces yo estaba en todos los festivales de mis hijos. Yo los llevaba al tenis, a la escuela, los recogía, comía con ellos. Siempre fui un papá presente en exceso, en el buen sentido de la palabra. Pero al final, ahora que ya tengo casi 50 años, que ya no tengo tanta energía como antes, siempre me quedó ese gusanito de que qué hubiera sido de Víctor si hubiera podido estudiar lo que le gustaba y haber sido exitoso en eso. Como al final Víctor se volvió mundano, un día Emiliano me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo creo que Dios te dejó hacer así porque tu misión en esta vida
fue formar 2 buenos hijos. Y quizás si tú no lo hubieras, si tú hubieras hecho lo que te gustaba, te hubieras perdido más, que tendrías tanto dinero que ni te hubieras acordado de Dios. No hubieras tenido esa necesidad. Exactamente. Entonces, cuando me dijo eso, me dio tranquilidad y me dije, sí, perdone. No, gracias, qué hermoso. Dije yo, sí, eso está mejor. Definitivamente. Prefiero haber construido 2 buenos hijos. Que 1000 casas. Exactamente, que todas las casas del mundo. Pero lo más bonito, digo, no sé si al final Dios quiera que se lleve a cabo o no. Pero en este caminar, al Emiliano le gustó diseño de interiores y llevan algo de arquitectura y de construcción. Y gracias a Dios encontró un trabajo que está viendo a ver si le gusta eso de la construcción y tiene como 2 meses haciéndolo. Y me dice, fíjate que me está gustando. Entonces él va a estudiar ingeniero arquitecto. Wow. Digo, no es el que, ay, como tú como papá no lo hiciste. Si él me hubiera dicho, ya no quiero estudiar, no pasa nada, ¿no? Si hubiera dicho, yo quiero ser, lo que él quisiera hacer, yo estaría feliz. Pero siento que es un abrazote de Dios, ¿no? Que me dice, ok, tú te entregaste a mí, yo te voy a regalar ese detallito para que te sientas feliz, ¿no? Y entonces me siento muy feliz por esa parte. Y ese es el Víctor que fue antes y ese es el Víctor que, por gracia de Dios, nunca por mis méritos, porque yo sigo sufriendo de esas tentaciones, de ese aguijón, como habla San Pablo. Sigo sufriendo de todo lo que te deja marcado, que te deja marcado y es lo que te hace sentir que Dios existe. Porque a pesar de esos aguijones, llega Dios y te quita la tentación. Y eso es lo más hermoso que puede pasarle a un hombre y a un papá, ¿no? Tener un padre que, sabiendo que duele, porque duele tener ese aguijón, él te ayuda a salir adelante y ofrecer ese dolor por la conversión y por la familia y por todo lo demás, ¿no? Víctor. Fíjate que, mande. No, dime. No, dime tú primero y ahorita yo te digo. Okay. No, porque ¿qué tal si me voy más largo en lo que voy a decir ahora? Tú dale porque ya a mí no se me va a olvidar esto que te voy a decir. Bueno, fíjate que Dios, yo he notado que uno como padre y como ser humano, no solamente es que Dios te perdone, Él lo hace con todo corazón y se olvida de tu culpa, pero también te pide que te duelan los pecados. Y a veces uno ve a Dios como así, ay, Dios ya me perdonó, qué chido, fui infiel, ay, qué padre, ya me perdonó, no pasa nada. O puedes decir, sí, ya me operé, ya no voy a tener hijos, ya me perdonó Dios, yo fui con el Padre ese día y le dije lo que pasó y ya me perdonó. Pero Dios te ama tanto, en especial creo a mí, que me hizo que me dolieran mis pecados. O sea, ya me los había perdonado, pero creo que Él necesitaba que Víctor se sanara para poder estar un día con él. Y Él vio que Víctor todavía no había sanado de lo que había hecho. Y tengo algunos años, 2, 3 años, que me sigo arrepintiendo de haberme operado. Quisiera haber tenido más fe para tener los hijos que Él quisiera haberme mandado. Por eso te digo que hoy en día, con eso de la paternidad responsable, que te dicen que nada más tengas 2, para que les des todo, se olvida uno de la fe en Dios. Y la gente te dice, no, es que tú también tienes que ver hasta qué posibilidades tienes para mantener a alguien.
Pero fíjate que he encontrado casos en estos años, estos 2 últimos años más que otros, de personas que me ha llevado Dios hacia ellos. Un padre que es un padre argentino que se llama Rabasi, otro padre de Estados Unidos que se me olvidó el nombre, y me han tocado que toquen temas de la paternidad. Y algo que pensé que ya había superado, me volvió otra vez. Bueno, al fin del caso me quise operar de otra vez revertirme para abrirme a la vida. Y hasta investigué dónde podía hacerlo. Y me empezó a doler mucho, mucho no poder haber tenido más hijos. Pero Betty no me dijo que no era necesario, pues, ¿no? Que la dejara un tiempo de que ella pudiera analizar si ella también deseaba eso o no, porque al final éramos un matrimonio. Pero yo en todo ese tiempo he sufrido mucho. O sea, me duele mucho no haber podido tener más hijos. Hasta he querido también adoptar como Monse y David. Pero Dios tiene sus caminos, ¿no? Y estoy esperando que Dios nos diga qué vamos a hacer. Yo de hecho, por mí, yo me operaría, ¿no? Para volver a abrirme a la vida. Y también adoptaría. Porque detrás del miedo está lo mejor. Lo mejor está por llegar. Sí, exacto, lo mejor está por llegar. Pero creo que Dios me ha dado ese dolor porque me ha ayudado. O sea, ese dolor que siento me ha ido como a estar más tranquilo, como entender lo que Dios quiere. Soy feliz por eso, porque ese dolor, no creas que el dolor que siento me hace infeliz, me hace más feliz porque cada vez siento más la plenitud de Dios en mi vida y sé que Él tiene los mejores planes y en esa parte creo que cuando Betty esté preparada, Dios le va a dar a ella la pauta para decirme, ¿no? Pero me dio mucho gusto hacia con Dios que me haya dado la oportunidad de que me doliera el haberme operado, porque nunca me había dolido. Siempre dije, qué chido, ya me perdonó Dios, qué padre, ¿no? Pero nunca me dolió, la verdad. Igual cuando fui infiel, hace muchos años, antes de conocer a Dios, también cuando me confesé dije, qué chido, qué padre está esto del Dios que tenemos. O sea, yo ya me perdonó, ¿no? Pero también tuve procesos de dolor, o sea, que me ha dado poco a poco. Y le agradezco a Dios esa parte. Creo que me ha hecho mejor esposo y mejor ser humano. Eso quería platicar. Yo lo que quería es decirles a los jóvenes que no se dejen influenciar por el mundo. Dios es tan poderoso que multiplica los panes. Que quizá no soy yo el más adecuado para decirles que tengan muchos hijos, los que Dios quieran, pero creo que en mis hijos puede haber una respuesta, porque Emiliano dice que él va a tener 5 y jóvenes de su edad ni siquiera piensan en casarse ni en tener hijos. Es más, hasta nombre ya les tiene. Ivana dice que va a tener de entre 3 y 4. Quiere puras niñas, sí. Ivana dice que 3 o 4 como sea, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que Dios me está diciendo, mira, tú hiciste este error, pero yo te voy a dar unos hijos que van a estar abiertos a la vida. Ahora yo les digo, no te quedes con 4 tú, Ivana, y tú ni con 5, Emiliano. Los que Dios te quiera mandar, Él te va a dar todo lo que necesites en la economía para mantenerlos. Porque he conocido muchísimas familias, Gisela, de muchísimos hijos que están pegadas a Dios y ninguna ha sufrido carencias. No quiero decir que son ricos porque no es verdad, pero no tienen carencias, o sea, son felices y sus hijos tienen su carrera todos y comen bien y vacacionan normal, sin lujos, pero son felices. Entonces yo creo que los jóvenes los jóvenes tienen que buscar a un Dios que le tenga la fe suficiente. ¿Mande? Un Dios providente. Sí, providentísimo. Que no se dejen influenciar. O sea, que todo eso que dicen que la paternidad responsable es pura
Es puro nombre que inventaron para controlar, junto con muchas otras prácticas, la población mundial y minimizar a la familia, que es la que tenemos que llevar adelante, ¿no? Luchar por la familia que Dios quiere. Bueno, lo que yo te quería preguntar, bueno, el comentario bueno, algo que yo te quiero preguntar, en todo esto que nos estás platicando, Víctor, yo noto un sello que yo ya lo había escuchado por tus hijos, pero ahorita que lo estás comentando tú, pues se nota mucho más y yo creo que lo quiero escuchar obviamente de ti, porque creo que es algo que le falta mucho a la sociedad. Ahorita tú platicabas que una vez tú platicando con Emiliano, tú le habías dicho, mi hijo, es que yo quería hacer esto, pero fíjate que pasó todo esto y pues yo terminé haciendo esto. O sea, muchas veces, muchos papás quieren hacerse como el fuerte, el a mí no me pasó nada, el yo soy exitoso porque yo decidí serlo. Exitoso, hagas lo que hagas, o sea, yo soy fuerte, yo soy grande, yo lo sé, así son las cosas, esto es lo correcto. Y en lo que tú nos estás platicando, o sea, yo noto algo un poquito diferente. ¿Nos puedes decir tu percepción de todo esto, por favor? Bueno, yo creo que un papá tiene que ser humilde y dejarse llevar por la moción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da amor, te da que te dejan aflorar los sentimientos, que puedas llorar. Y yo creo que la única diferencia es que soy un papá que primero es Dios, antes que todo. Entonces, esa prioridad de poner a Dios primero en el centro de tu vida te da la oportunidad de ser débil, porque los seres humanos somos débiles. Es más, son más fuertes las mujeres que los hombres. Perdón. El ser humano de por sí es débil y el que lo hace fuerte es Dios. Por eso en la debilidad está la fortaleza de Dios. Y esto es mejor porque yo creo que eso es lo que ellos han notado. Los dos hijos que yo tengo son sensibles. Cuando ellos lloraban, yo los dejaba llorar. Yo les decía, llores, si tú quieres llorar, llora, porque eso es de Dios. Dios te dio las lágrimas para desahogarte, para ser feliz, para demostrar tus sentimientos. Así es que no es malo, ¿no? Y a veces muchos papás nunca queremos llorar para hacernos fuertes y luego después no queremos que nuestros hijos también lloren porque no llore, ¿no? O está llorando y la acercas, ya no llores, ven, hijo, no llores, no llora, ¿no? Porque si no, ¿para qué Dios nos dio ese regalo tan hermoso que son las lágrimas? Yo pienso que esa es la única diferencia, en mi percepción, que Dios está antes que todo. Dios está antes que mi esposa, que mis hijos, que Víctor mismo. Y en ese darle su lugar a Dios, es tan grande Dios que te pone a cada uno de los integrantes de la familia en el lugar preciso que deben de estar dentro de la familia, como la de Nazaret. Y eso hace que todos nos sintamos como valorados. Y que nos sintamos amados, porque al final el que da el amor, pues es Dios. Y si tú dejas que Dios sea el primero en tu familia, pues Él se encarga. Yo nada más soy, como decimos Betty y yo, nosotros somos sus chalanes. Él, no sé si más o menos me di a entender esa parte del por qué, o tú que has apreciado. No, sí. O sea, la verdad es que algo que a nosotros nos llamó la atención cuando conocimos a Emiliano, que yo creo que esto es algo de lo que tú estás hablando ahorita, simplemente es esa cercanía. Es que hemos escuchado muchos padres que dicen, es que yo estoy cercano, pero el estar físicamente no asegura la cercanía con tus hijos. O sea, puedes estar 24 horas con él y puedes no tener esa cercanía de corazón. Lo que tú me mencionas ahorita, que era lo que ahorita nos acabas de contestar precisamente, es como ese saber conocer el corazón de tus hijos, el saber
el no juzgar por correcto, no correcto, por bueno o malo, sino simplemente pues dejar que aflore, pues que el Espíritu Santo los guíe. Y yo creo que eso es algo que ahorita en la actualidad la mayoría de los padres no lo tienen. Lamentablemente, digo, y probablemente tú también, como por ejemplo, como yo, que venimos de unas familias donde el padre es el fuerte, el padre es el que manda, entre comillas, el padre no puede mostrar esa debilidad. Entonces, vivimos en esta cultura de los hombres no lloran, no es correcto hacer esto, no está bien hacer lo otro, o sea, porque el hombre es así y porque el hombre padre tiene que mostrar esa fortaleza. Por ejemplo, el papá amigo no existe. Es mejor ser papá, o sea, para muchos es mejor ser papá que amigo, pero también confunden la cercanía con los hijos. O sea, dicen, yo no quiero ser su amigo ni su cuate. Pues no, no vas a ser su amigo ni su cuate porque eres papá, pero también el ser papá lleva a eso que dices tú, el dejar que Dios fluya mediante tu figura paterna para que tus hijos se puedan acercar a ti, no como un amigo, sino como realmente un padre, así como nosotros nos acercamos a Dios. Lamentablemente no podemos, Y de hecho, perdón, a veces no podemos entender no, esa dime, dime. figura de papá, de Dios Padre por las figuras paternas que tenemos a nuestro alrededor. Exactamente. Dios Padre es el Padre más amoroso, pero que te pide cosas, o sea, que te pone reglas. Uno lo que tiene que hacer como papá es ser como Dios Padre, lo más que te puedas acercar a Él. Tienes que ser amoroso, pero poniendo reglas. Porque va a llegar un momento en el que ya, cuando los formes, ya no va a depender de ti, solamente de tu oración a Dios para que siempre tengan al Espíritu Santo tus hijos en su corazón y se dejen guiar por Él, porque van a tener muchísimas tentaciones. Para mí sí creo que un padre es más que un amigo, pero estás muy cierto en lo que dices. Los hijos ven la figura, hasta la palabra de padre, como lo que pensabas, el que es duro, que es el que pone puras reglas, yo soy el que manda, yo soy el fuerte. Si los hijos entendieran que la palabra padre la deberíamos de relacionar con Dios Padre, que es mucho amor, pero con reglas amorosas, entonces verían a los papás como más que un amigo. O sea, primero le platico a mi papá porque él es mi papá, mi padre. Él me va a dar un mejor consejo que mi amigo. Yo no soy amigo de mis hijos porque es mejor ser padre. Ellos para eso Dios hizo los amigos, porque también necesitan tener amigos, amigos con los que puedan corroborar lo que a veces el papá te dice, buenos amigos, porque hay buenos amigos que lo que van a hacer es decir, oye, es que tu papá está en lo cierto, ¿no? Así como cuando uno está con Dios Padre y a veces buscas entender lo que Dios te está pidiendo y tú se lo platicas a tu pastor o se lo platicas a alguien de la comunidad y te das cuenta que realmente está bien lo que te dice tu Dios Padre. Lo mismo pasa con los hijos. Un buen amigo le va a decir, oye, pues es que tu papá está perfecto. Ya quisiera yo tener un papá como él, dirían. Digo, y la verdad es que sí, o sea, lamentablemente te digo, hemos perdido, o sea, bueno, no hemos perdido, porque yo creo que como sociedad, poco, si no poco, nunca lo hemos tenido como esa figura de Dios Padre amoroso, más bien venimos de una cultura de Dios policía, como dices tú, o sea, puras reglas cuando realmente Dios es amor. Y creo que como sociedad nos faltan más papás como tú que se acercan a Dios, que están abiertos a la gracia de Dios y que están abiertos a que Dios mande en la familia. Porque lamentablemente la cultura nos va llevando, el mundo nos va llevando a el papá tiene que ser exitoso, el papá tiene que hacer esto, el papá tiene que poner reglas, el papá tiene que ser fuerte, el papá no habla de sus debilidades. Y yo creo que algo muy importante para que tus hijos te respeten y puedan crear su propia como fortaleza es saber que tú como padre también cometiste errores, pero precisamente porque los cometiste, porque quieres que ellos no pasen por lo mismo y porque sabes que Dios te ama y te da segundas oportunidades, tú les ayudas a ellos y los hablas. O sea, no nada más dices, ah, bueno, yo ya lo cometí y nada más regaño para que no lo comete, pues obviamente eso, pues los resultados los estamos viendo en la sociedad. De hecho, tú tienes que ser 100% claro en la familia, y no solamente con tu esposa, sino con tus hijos. Muchos quizás me van a tildar de que este sí está bien zafadín, pero, por ejemplo, mis hijos saben los pecados que yo cometí,
todos los pecados que yo cometí, los que cometimos su mamá y yo. Saben cuánto gana Víctor, cuánto gana su mamá, en qué se van nuestros gastos, cuánto gastamos en sus escuelas, saben cuando estamos cortos de dinero, saben cuando estamos enojados. Si me enojo, yo les digo que estoy enojado con ellos. O sea, todo. Yo no les oculto nada. Cuando voy en el carro, vamos platicando. Yo pienso que eso es muy bueno porque los hijos se dan cuenta que tienen un papá que es un ser humano y no tienen un papá que es un superhéroe. Es un papá común como él y que en ocasiones también te aprendes de tus hijos porque al final todos aprendemos. Pero yo pienso que el ser transparente, cuando conocen tus debilidades y por lo que pasaste, te la creen más. O sea, dicen, uy, o sea, mi papá cometió todo esto y mira cómo Dios lo sacó, ¿no? Entonces, no, ese es un papá, yo quiero este papá, un papá humano, un papá que se equivoca. O sea, este papá sí me conviene, ¿no? Es como yo, del mismo hueso, ¿no? Y de la misma carne. Entonces, y eso hace que digan, pues si él lo pudo superar, pues ¿para qué yo me meto en estos enredos si él me platicó lo que se sufrió? En cambio, cuando tú no te presentas como el papá que se equivoca y todo eso, pues los hijos nunca te creen que eso es verdad. Cuando ya después de un tiempo les quieres decir, no hagas eso, pero pues como él nunca se enteró de que tú también lo hiciste, pues ya después ya no te la compran, pues, ¿no? Siempre hay que ser bien transparentes. Porque así es Dios, Dios es transparente, Dios no nos oculta nada, ni su amor, ni sus mandamientos, ni lo que te pide a cambio. A pesar de que es misericordia, siempre pide cosas a cambio, que al final son cosas que a ti te sirven para estar en su camino, ¿no? Exactamente, digo, lo que nos pide realmente no completaríamos la vida entera para agradecer absolutamente nada, pero es tan tierno como dices, como buen padre, es tan tierno que hasta eso nos hace sentir importantes con las pequeñas cositas que nos pide. Y la verdad es que me encanta esto de la apertura, Víctor, y creo que para los papás que nos están escuchando, para las mamás que nos están escuchando, para los jóvenes que nos están escuchando, creo que es algo que es muy, muy valioso porque a veces ponemos poca importancia en esto y queremos ser perfectos ante los ojos de Dios, de nuestros hijos, cuando realmente nuestros hijos, como nos lo está platicando ahorita Víctor, necesitan una persona cercana, parecido a ellos, como a quien poder imitar, porque si nos formamos, o sea, si nosotros queremos ser los superhéroes, va a ser muy difícil que nuestros hijos logren ser un superhéroe cuando realmente ni nosotros obviamente lo somos ni lo fuimos. Entonces, creo que ahorita es un llamado para todos los papás, ahorita que vamos a celebrar el Día del Padre, si nosotros no somos papás, pues simplemente con nuestros propios padres acercarnos y ver esa parte humana y tratar de tener esa relación, una cercana con nuestros hijos y cercana con nuestros padres también. O sea, creo que Víctor nos está dando unas cachetadas con guante blanco a todos los que somos papás, porque realmente darle entrada a nuestro Señor es pues ponerte en manos seguras. No hay, Bien segura. no hay mucho más. Y realmente algo que me gustó mucho que estás comentando tú, Víctor, también, bueno, me está encantando, obviamente, pero el hecho de no es un camino de rosas. O sea, realmente ponerte en manos de Dios no es, ay, pues ya, yo me dejé, yo ya no hago nada. O sea, simplemente ahorita Víctor nos está diciendo, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a estar triste, tienes derecho a no estar de acuerdo con algunas cosas, pero si estás en manos de Dios, simplemente dejar que el Espíritu Santo actúe. Y digo, yo que conozco a su familia, que es muy bonita familia, y yo creo que todos los que conocemos a Víctor y a Betty, o sea, tal vez se nos hace como, ay, es que sus hijos son bien lindos, pues sí, pero no es obra de, o sea, como, ay, magia. O sea, realmente ha sido un trabajo de ustedes como papás, de ustedes como matrimonio, y algo que a mí me llama mucho la atención, Víctor, y yo creo que todas las esposas que nos estén escuchando y las mujeres, una familia es buena si la esposa es buena, pero una familia es excelente si el esposo también interviene. O sea, es el trabajo del hombre en la casa como esposo, como padre, es muy importante
porque la esposa, lo más seguro es que casi siempre estamos como más metidas en cosas de la iglesia, pero que un hombre se abra, sea humilde para darle chance a Dios que participe, la verdad es que es muy difícil. Yo nomás le puedo decir a los hombres, regálense este Día del Padre la oportunidad de conocer a Dios. Y denle chance un año a Dios, así como los negocios. Dios también hace negocios con nosotros. Dale la oportunidad de un año de que lleve tu negocio. Y luego ya después del año, ya no vas a querer que se vaya. Vas a querer que siga siendo partner, o sea, que siga siendo tu socio. El inversionista mayor. Así es. Fíjate, tú decías, una familia con una buena mujer es muy, muy buena, con un buen esposo es excelente. Y yo le agregaría, y con Dios es extraordinaria. Eso no me cabe a mí la menor duda. Porque si algún amigo mío me estuviera escuchar este video, diría, ¿a poco que ese es el Víctor que está hablando? Así. Así le pasa también a un amigo mío que encontró a Dios en otro camino, en el camino de los cristianos. Él es pastor, fíjate. Era amigazo mío de la primaria y secundaria, jugamos juntos. Así era también, él cayó al alcoholismo y encontró a Dios y ahora es pastor. Y en su trinchera está tratando de buscar pues ovejas descarriadas. Entonces, luego le echan mucha burla a él también porque era bien carajillo, pues, ¿no? Dios, no, Dios es, yo con él dije, no, Dios, si conmigo ¿Luciste? con él te pasaste, o sea, tú no, tú sí eres un Dios de milagros, eres un Dios extraordinariamente poderoso, porque si, si tú lo ves, es otro. Eso es lo que hace Dios, o sea, ¿qué más puede uno decir? Dios te cambia, no tu esencia, te cambia en el alma, pues, te hace consciente del amor, te hace consciente del amor, pero no deja de que, no te quita tu ser, porque muchos piensan que cuando uno se hace a Dios, ya no es payasito, ya no es el que era antes, No, sino al contrario. Esa esencia no te la quita, lo único que hace es hacerte consciente del amor. Y cuando eres consciente del amor, todo lo demás viene por añadidura, porque el único amor es Él. O sea, nosotros solamente copiamos el amor y nosotros somos instrumentos del amor de Dios. No somos el amor, somos instrumentos de ese amor y al tocar nuestro instrumento, Él con su amor, pues salen melodías bien hermosas. Y eso hace que tengas todo lo demás. Yo creo que el papá debe ser el Día del Padre eso, regalarse al amor. Que buscaran dónde hacer un taller de evangelización, dónde unirse a un grupo de una comunidad, no solamente de que vayan a orar, sino que actúen también y eso va a cambiar a un papá que quizá es un poco cuadrado, el amor de Dios. Bendito sea Dios. La verdad es que me encantó, Víctor. Es muy gratificante escuchar tu testimonio. Muchas gracias por compartirlo, gracias por la confianza, gracias por tu tiempo. Y la verdad es que gracias por tu testimonio ante todos nosotros y aparte ante el mundo, porque estamos ahorita plagados de antitestimonios. Estamos plagados de divorcios, de padres que abandonan a sus hijos o padres simplemente que no están presentes. Y el saber que se puede, el saber que, que tener a Dios en la vida da resultados tan gratificantes, la verdad es que es motivador
Y ojalá muchos muchachos, hombres, escuchen este testimonio y se den cuenta que se pueden formar y que no necesitan, como dijo Víctor, aventarse a la alberca y llegar hasta el fondo. O sea, no necesitan llegar al fondo para flotar. Lo pueden hacer desde antes. Simplemente échense en el clavado en la alberca del amor de nuestro Señor y Dios hará lo demás. Nuestro Señor Así es es. grande, nuestro Señor es misericordioso y nada es más grande que su amor. Ningún pecado, ningún defecto. Entonces Dios realmente nos hace nuevos. Y como dijiste tú, no nos quita la esencia, simplemente nos quiebra y con el mismo barrito nos vuelve a hacer para hacernos. Muchísimas Así es. gracias, Víctor. En verdad que me da mucho gusto haber platicado contigo. Muchas gracias por tu tiempo, en verdad. Y felicidades por tu familia. Felicidades por el Día del Padre. Muchísimas gracias, Gisela. También me saludos al Carlos, le das un abrazo de mi parte Claro que sí. y Muchísimas gracias. gracias por darme la oportunidad porque Dios a través de esto me sigue sanando. Y que estén muy bien, Dios los bendiga a todos y Igualmente. estamos en contacto. Esperemos que próximas visiones ahora sí ya puedan ser presenciales. Si Dios quiere. Muchísimas gracias, Víctor. Gusto en saludarte. Hasta luego. Gracias a todos. Dios te bendiga. Igualmente, Saludos. gracias. Igualmente, Dios. Superhéroes con Carlitos, me saludas. Claro que sí. Gracias.